Abramos la palabra del Señor en el Salmo 78, versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. El 4 dice, no las encubriremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. El salmista a lo largo del capítulo quiere dejar una enseñanza considerando las desobediencias del pueblo y recordando las grandes maravillas que Dios ha hecho. La ley de Dios fue dada con un encargo en particular, el de enseñarla diligentemente a sus hijos, según Deuteronomio 6. Y esto es también para nosotros hoy, el transmitir las cosas escondidas en la palabra de Dios a las nuevas generaciones. ¿Por qué es importante escuchar, leer y guardar en sus mentes y corazones la palabra? La primera palabra que leemos es escucha, para tomar en serio la palabra de Dios, que aprendan el temor de Dios. También porque estarán mejor preparados para la vida. Dice 2 de Timoteo 3:16, en la Biblia de lenguaje sencillo, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Las enseñanzas bíblicas abarcan todas las áreas de la vida de la persona. Además, llenamos su interior, su corazón, con el consejo de Dios. Aprende principios básicos sobre matrimonio, negocios, familia, gobierno y relaciones personales. Se vuelven conocedores de la fe, la naturaleza de Dios y el significado de la historia y la eternidad. Y lo más importante, se acostumbran a escuchar la voz de Dios. El Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Cómo podemos enseñarles? Versículo 2 leímos, abriré mi boca en proverbios. Su significado básico es comparación, por medio de parábolas o ejemplos cotidianos, como también lo hacía Jesús para hacerla más sencilla. Lo más efectivo es leer una historia por día. Y si son más grandecitos, ellos mismos pueden leer. Aprovechen a debatir y luego a orar juntos a nuestro Dios. Podemos dar a nuestras generaciones reflexiones valiosas y transmitir la palabra de Dios de una generación a otra, a los hijos, los nietos, a los sobrinos. Que la Biblia sea para nuestros niños como un mapa de aventuras. Contarles sobre la fe de Abraham, la sabiduría de Salomón, la fuerza de Sansón, la valentía de Daniel, las aventuras del apóstol Pablo, entre otras. Y lo más importante, conocer las lecciones nacidas del corazón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué se necesita para lograrlo? Se necesita de usted y yo. Papás, hermanos mayores, tíos, abuelos, que aman a Dios y a su palabra, que estén dispuestos a leer, comprender y dar ejemplos prácticos. El salmista enfatiza en la necesidad de que cada generación enseñe a sus hijos lo que Dios ha hecho en su propia historia, lo que ha hecho con usted, con su familia, contarle de sus experiencias con Dios y lo que Dios quiere de cada uno. El versículo 6 dice, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nazcan y los que se levanten lo cuenten a sus hijos también. Es una responsabilidad que Dios encargó a cada uno, que ellos descubran la carta de Dios para la humanidad. El versículo 7 dice, para que no olviden sus obras, para que guarden sus mandamientos y para que no caigan en los errores de sus padres, dice el versículo 8. No solamente contar las victorias, también podemos reconocer las veces que nos hemos equivocado o fracasado, pero aprendimos de nuestros errores como también podemos aprender de los errores del pueblo de Israel, donde cuenta en 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 12, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros,
para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Querida familia, debemos comprometernos delante de Dios y con nuestras generaciones a hacer del devocional diario con ellos, con nuestros niños, un hábito espiritual. Y lo que compartamos con ellos, ya sea un pasaje o una historia bíblica, sea interactivo, sea dinámico, que despierte su interés por la palabra. No se canse de hacerlo, persevere en el tiempo y ellos el día de mañana lo puedan repetir y contar también a sus hijos como lo hizo usted hoy. Amén.